hermanos, bienvenidos a este lugar, a este espacio para seguir escuchando la palabra de Dios. Mi nombre es Francisco Morales, de aquí de la ciudad de Sincelejo, Sucre. Vamos a tener la primera parte de este tema y creo que el próximo martes lo voy a continuar. Lo he titulado Josué y Caleb. La lectura bíblica la encontramos en Número 14:24 de Número. Dice la palabra de Dios: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Cuando uno lee un texto de esto, uno queda con algunas inquietudes. ¿Cómo así que en Caleb hubo otro espíritu? También la otra parte es: y yo le meteré en la tierra donde él entró. Bueno, mi hermano, les pongo en el contexto. El pueblo de Israel, como todos sabemos, viene de Egipto y ellos tienen una misión, y la misión es entrar a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Ya ustedes saben la historia, por donde ellos vienen, por donde pasaron. Y ya cuando deciden llegar a la tierra de Canaán, allí a la frontera en Cades Barnea, la orden de Dios fue: entre, suban, que ya la tierra está en sus manos. Pero siempre los humanos somos así, hubo dudas. Y entonces le hicieron una propuesta a Moisés de ir a hacer una inspección a la tierra, a investigar, a ver cómo era la tierra, cómo eran los habitantes. Moisés le preguntó a Dios y Dios dijo: bueno, háganlo, adelante. Entonces ustedes saben que escogen un representante de cada tribu y escogen 12 hombres principales, dice la palabra. Eran líderes, eran ancianos, eran pastores, por así decir hoy. Y cada hombre representaba una tribu. Y ellos se van. Y ustedes saben que ellos duran 40 días recorriendo la tierra, investigando, viendo cómo era la gente. Y el pueblo acá en la frontera, porque ya según los entendidos, ellos estaban allí, ya ellos miraban a la naturaleza, miraban todo lo que era, lo que había en esa tierra. Así que ellos se mantuvieron allí 40 días hasta que llegaron los 12 de investigar, de inspeccionar la tierra. Bueno, entonces voy a resumir, por supuesto. Cuando ellos regresan, empieza el informe de los 10. Ellos son 12. Y como que se dividen, y una división bastante desigual. 10, por así decir, suben a la tarima para dar el informe o el púlpito. Y dice Números 13, 27 y 28. Números 13, 27 y 28. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Este es el fruto de ella. Mi hermano, en la muestra es un gajo de uva. Póngase a pensar que el gajito de uva no la podía un hombre, sino que tenían que cargarla entre dos, uno adelante y otro atrás con un pedazo de madera. Y era tan grande ese gajo, ese racimo de uva, que no lo podía un hombre, sino que tenían que llevarlo dos. Así cuando dice que, y aquí está el fruto, y este es el fruto de ella, es un gajo de uva. Pero esa parte fue positiva, maravillosa, pero aquí viene el otro, el 28. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y la ciudad es muy grande y fortificada.
También vimos allí los hijos de Anat. Mire el informe que están dando los 10. Sigue el informe, número 13, 31, 32 y 33. Todo esto está en el capítulo 13. Ustedes lo pueden repasar completamente después. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que ellos han reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Oiga, tremendo. Qué informe tan pésimo, tan negativo. Imagínense que la tierra traga a sus moradores. Eso era verdad. No, eso era falso. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes. Y escuchen, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así le parecíamos a ellos. Mis queridos hermanos, los últimos meditaciones que he tenido acá, hemos hablado mucho de la neuroplasticidad, de la transformación que Dios quiere hacer en nosotros, de esos genes que uno trae desde que está en el vientre, ese carácter que se forma desde el vientre y que uno hace un patrón con eso que uno recibe desde que nace. Entonces, y solamente eso lo puede ser un milagro a través del Espíritu Santo. Por así decir, que el Espíritu Santo formatee nuestro cerebro, formatearlo. Entonces, cuando como líderes tenemos una mente sin formatear, sin pasar por la neuroplasticidad, que es un proceso de cambio, siempre vamos a pensar así. Y yo creo que ustedes, los que estamos aquí en esta noche, en esta madrugada, o estamos viviendo esa etapa, o la vemos en otras personas siempre negativa, siempre problemas. Cuando hacemos juntas, ahí se forman los problemas con personas que tenemos esas mentes tan negativas, que todo nos parece mal, que esto no se puede, que esto es por el gusto, que esto es muy difícil. O sea, eso significa, mi hermano, que no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, ni estamos en el proceso de la neuroplasticidad, de la metamorfosis, que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, no la de la tierra. Por lo tanto, este grupo de hombres, que son 10 los que están dando este informe, tienen una mente totalmente terrenal. Ellos no miran más allá de lo que podía hacer Dios por ellos, sino que ellos están informando realmente lo que vieron. Y eso fue lo que vieron realmente. Y que la tierra estaba ocupada con gente poderosa, gigante, y estaba la raza de Anat. Y eso era verdad. Pero ¿a quién estaban representando a ellos? Al Dios de los cielos, al Dios vivo, que los traía desde Egipto de su mano derecha. Ese Dios que los pasó por el Mar Rojo, que los pasó por allí donde no había aguas y las aguas eran amargas y Dios las convirtió en dulce. Ese era el Dios que ellos estaban representando, revisando esa tierra. Pero miren el informe que están dando. Entonces, por eso, cuando el texto bíblico dice que en Caleb y Josué había otro espíritu, eso fue lo que me motivó a mí a hacer este estudio para compartirlo con ustedes. Y ahora ya estoy encontrando que este espíritu que tienen estos 10 hombres son unos espíritus de cobardía. Y la Biblia dice que nosotros no tenemos espíritu de cobardía, sino de valentía. Y estos hombres, pues tristemente, tenían una mente totalmente terrenal, que confiaban en lo que estaban viendo, y lo que estaban viendo era muy grande, era muy difícil. Y eso fue lo que realmente expresaron a un pueblo
más de 2 millones de personas escuchando este informe. Póngase a pensar. ¿Qué pensó o qué hizo ese pueblo allí cuando escuchó este informe? Por supuesto, creer a ellos, porque ellos son príncipes, dice la Biblia, principales líderes. El poder de las palabras de un líder, hermano, o marca para bien o marca para mal. Y los que estamos aquí, tengo entendido que la mayoría somos líderes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Entonces dice Números 10, 13, 30. Entonces Caleb, entonces la palabra entonces es un conector, ya que después que los 10 dieron el informe, entonces empieza Caleb. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: oiga, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poder tenemos nosotros que ellos. Amén. Ese es el otro espíritu que tenía Caleb. Porque más poderosos somos nosotros que ellos. En nosotros hay más poder. Nosotros no somos langostas, porque Jehová está con nosotros. Dice Números 14, 8 y 9. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros le comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No le temáis. Esa es una mente formateada, mi hermano. Esa es una mente que pasó por el proceso de la neuroplasticidad. Esa es una metamorfosis, una mente que ya está en la metamorfosis, un cambio de gusano, ya pasamos a mariposa. Entonces, por así decir, los 10 ya eran gusanos todavía, pero Caleb y Josué ya tenían mente de mariposas. Ya habían pasado en ese proceso, donde están diciendo: hermano, ¿cómo así? ¿Cómo así que nosotros somos langostas? No, señor. Esa gente para nosotros es como pan. Mire los conceptos mentales de los 10 con los 2. Entonces preste atención, ¿cuál de esas mentes es la de usted? Evalúese usted en esta mañana de qué manera está usted actuando en el proceso espiritual, en la iglesia. ¿Cómo es tu forma de pensar? ¿Cómo ves tú las cosas cuando se presenta un proyecto de evangelismo o de una campaña? ¿Como la mente de los 10 o como la mente de Josué y Caleb? Eso es lo que tienes que meditar en esta mañana. ¿Soy yo problema o parte de la solución del problema en la iglesia, en mi hogar, en mi familia, en el lugar donde trabajo? ¿Cuál es la influencia que tú estás dejando, positiva o negativa? Así que aquí tenemos a Caleb y a Josué hablando de una manera 100% diferente. No, señor. Si Dios está con nosotros, ellos para nosotros son como pan. Lo comeremos como pan. Entonces, Números 32, 11 y 12, mi hermano. Aquí encontramos el resultado del informe de los 10. Mire lo que dice esto. No verán los varones que subieron de Egipto de 20 años hacia arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Oiga, por cuanto no fueron perfectos. Entonces ahora uno piensa que la perfección es santidad, la perfección es que usted no se equivoca, la perfección es que usted es un santico allí. No, señor. La perfección es serle fiel a Dios y ir en pos de él, o sea, atrás de Dios. Eso es lo que se llama perfección. Por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, fueron infieles. Ellos no estaban pensando en Dios, no tenían una mente consagrada. Y ahora dice Número 32, 11 y 12. Excepto Caleb, hijo de Jefone Ceneo, y Josué, hijo de Nun,
que fueron perfectos en pos de mí. Ahí están las dos características. Mientras los otros no fueron perfectos, estos fueron perfectos. ¿Y en qué consistía? En serle fiel a Dios y decir la verdad que Dios les estaba mostrando, pero en el campo espiritual, no en la parte carnal. Ir en pos de Dios, ir atrás de Dios, permitir que Dios vaya delante y nosotros atrás. Pero muchos de nosotros como líderes vamos adelante de Dios y Dios atrás, y ahí no somos perfectos, ahí fracasamos. Dios debe ir adelante de nosotros y nosotros atrás. Entonces, esta es la diferencia entre los 2 y los 10. Por eso dice la Biblia que en Caleb había otro espíritu, y era un espíritu de hacer la voluntad de Dios. Dice Deuteronomio 1, 35 y 36. Y no verá hombre alguno de esta mala generación. ¿Se da cuenta? La buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y él la dará, y él dará la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Deuteronomio 1, 35 y 36. Según de Corintios 8, 12, mi hermano, dice la palabra de Dios. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepto según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Aquí lo que vale es la voluntad. ¿Cuál es la voluntad que yo tengo para trabajarle al Señor? ¿Con qué espíritu voy yo a hacer una campaña? Voy a dar un estudio bíblico, voy a visitar a un enfermo. ¿Con qué espíritu? ¿Con el de Dios o con el mío? Entonces aquí dice Pablo en Romanos, en 2 Corintios 8:12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, es la disposición que tú tengas para hacer la voluntad de Dios. Entonces la influencia del Espíritu Santo sobre el espíritu de usted es el que hace la diferencia. La influencia del Espíritu Santo sobre el espíritu personal suyo. En este caso, la influencia del Espíritu Santo estaba sobre la influencia del espíritu de Caleb. Caleb se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Josué se dejaba guiar por el Espíritu Santo, no el espíritu de él. Mente, carácter y personalidad. Elena de White en el capítulo 76 dice lo siguiente. No es el propósito del Espíritu de Dios hacer nuestra parte, ya sea en el querer como en el hacer. Esta es obra del ser humano cuando coopera con los agentes divinos. Amén. Entonces nosotros nos toca cooperar para que Dios opere. El trabajo, la obra no es de nosotros, es de Dios. Pero Dios se agarra, por así decir, de nosotros. En otras palabras, Dios depende de nosotros para hacer la obra. Nosotros tenemos que cooperar para que Dios opere. Por tanto, como sometemos nuestra voluntad para que armonice con la de Dios, aparecerá la gracia de Cristo para cooperar con el hombre. Amén, mi hermano. Cuando el hombre coopera con Dios, aparece la gracia de Cristo para cooperar con los seres humanos. Pero no será un sustituto de nuestra actividad independiente, resultante de nuestra resolución y decisión y acción. O sea, eso depende de nosotros si actuamos o no actuamos. Y cuando nosotros actuamos bajo la dirección del Espíritu Santo, la gracia de Cristo aparece para cooperar con nosotros. Entonces, mi hermano, es importante mantener una actividad positiva y manejar adecuadamente las emociones. Hay emociones positivas y hay emociones negativas. Las emociones de los 10 eran totalmente negativas, mientras que las de los 2 eran totalmente positivas. Entonces, cuando manejamos adecuadamente las emociones, mejorarán todos los ámbitos de la vida. Hay que tener un control, utilizar siempre la razón
que se dejen guiar por las emociones, pero primero son la razón, después nos dejamos llevar por las emociones. Hay que primero pensar y después hablar. Pero los 10 primeramente hablaron y después pensaron. Dice el comentario bíblico adventista, escuchen esta frase, mi hermano: el valor del carácter de un hombre se manifiesta cuando, pese a los fracasos de otros, se mantienen firmes en sus principios. Tal era el carácter de Caleb. Caleb no se dejó amedrentar por ese informe de los 10. Él se mantuvo firme en sus principios. Él se mantuvo firme en hacer la voluntad de Dios. Porque mi hermano lo sancionaron, ahora yo también me voy a consolidar con él, porque también, pobrecito, que no, hermano, el que la hizo que la pague. Lo voy, oro por él, le doy un abrazo, pero no puedo seguir allí. Yo tengo que seguir hacia adelante. La firmeza de carácter, mi hermano, es algo importante cuando hay que hacer la voluntad de Dios. Dios puede hacer grandes cosas, sigue diciendo el comentario bíblico. Dios puede hacer grandes cosas por lo que se entregan plenamente a Él. Pero quienes siguen solo parte del plan divino, que les agradan. Es que yo voy porque el sol está fresco. Es que yo voy porque no está lloviendo. Es porque yo voy porque por allí no hay peligro. Eso es lo que le agradan. Si usted está actuando así y dicen y descuidan las que les resultan molestas, no pueden esperar la bendición del cielo. Ay, hermano. Y usted no cree que eso es lo que hacemos muchas veces nosotros. Yo hago cuando puedo. Había alguien en lista de predicación, un líder nuestro, y le llamé para confirmarle que yo en estos momentos soy el presidente de la Federación de Laicos aquí en el Distrito Central de Sincelejo, y me toca los viernes, los jueves, avisarle a los hermanos: está listo para el tema de tal, le toca en tal iglesia. Y llamé a un anciano que le tocaba en cierta iglesia. Me dijo así textualmente: hermano, les tengo dicho que yo predico cuando puedo. Así que cuando vayan a hacer la lista, me tengan en cuenta eso. Yo le dije: hermano, no se preocupe, tranquilo, disculpe. Ese es lo que está diciendo esto. Dios puede hacer grandes cosas por lo que se entregan plenamente a Él, pero quienes siguen solo parte del plan divino que les agrada y descuidan las que les resulta molesta, no pueden esperar la bendición del cielo. Queridos hermanos, Patriarcas y Profetas, capítulo 34, encontré esta párrafo. Los 10 espías infieles, los 10 líderes infieles, heridos divinamente por la plaga, perecieron a la vista de todo Israel, y la suerte de ellos, y en la suerte de ellos el pueblo leyó su propia condenación. Hermanos, murieron allí apenas bajaron de la tarima, apenas bajaron del púlpito, murieron físicamente, murieron. Y dice ella aquí que el pueblo vio la suerte que les venía para ellos, que así como esos 10 murieron divinamente por una plaga, el pueblo tendría que morir en el desierto durante 40 años. Todos los de 20 años hacia arriba murieron allí en el desierto. Entraron a la tierra prometida de los de 20 años hacia abajo. Allí murieron, mis queridos hermanos. Entonces dice Juan 6:38. Dijo Jesús: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Amén. Esa debe ser la frase de nosotros. No hacer mi voluntad, no hacer lo que a mí me parece, lo que yo creo, es hacer la voluntad de Dios. Preciados hermanos, dice Romanos 15:33, el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Romanos 16:20, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Según de Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Bendito sea Dios. Hermanos, Dios quiere utilizarte hoy, pero tú tienes que hacer todo el esfuerzo humanamente. La cooperación tuya es importantísima para que Dios pueda actuar. Finalizo con Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Que Dios te bendiga y te siga bendiciendo en este día, queridos hermanos y familias. Ese Dios de paz, ese Dios de amor, que a pesar de las aflicciones que nos vienen en este mundo, Él nos ayudará en cada aflicción que pasemos. Un feliz día para todos.